El caso de Xavier Dupont de Ligonnès. Hola a todos. 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Versalles, ubicada en los suburbios occidentales de París, fue la ciudad que vio nacer el 9 de enero de 1961 a Xavier Dupont de Ligonnès, el primogénito del conde francés Bernard Hubert Dupont y su esposa Geneviève Thérèse Maitre. Luego, en 1966, el matrimonio recibió a una niña, a quien llamaron Christine. Cuando Bernard decidió dejar a su esposa para irse con una amante, Xavier pasó a ser, de alguna manera, el jefe de su familia y quedó a cargo de su madre y de Christine. Geneviève decía recibir mensajes divinos que transcribía en sesiones de escritura automática como un poeta surrealista. Con el tiempo, aquella extraña fe mutó en una prédica acerca de un inminente fin del mundo que condujo a Geneviève a dirigir una secta que se llamó Iglesia de Filadelfia. Entre sus integrantes figuraban personas de la aristocracia, a quienes la mujer les aseguraba que eran los elegidos para escapar del apocalipsis y así, posteriormente, podrían participar en la renovación del mundo. Christine fue designada por su madre para llevar en su seno al Salvador. Según la supuesta iluminada, la criatura sería una reencarnación de Jesús y Satanás en una misma persona, de quien vendría la salvación. Xavier, aunque había heredado el título nobiliario de su padre, no parecía muy interesado en las tradiciones francesas, a las cuales daba poca importancia. Más bien, resultó eclipsado por los lujos, los autos de alta gama y las excentricidades. Además, profesaba una gran admiración por los Estados Unidos. A su vez, Geneviève financiaba su estilo de vida mediante cuantiosos aportes de los miembros del grupo. Dicho sea de paso, la pertenencia a la secta implicaba un culto al secreto. Estaba terminantemente prohibido hablar con otras personas al respecto. En el paradisíaco archipiélago de Bréhat, en la región de Bretaña, Xavier conoció a Emmanuel Tenure en 1974. Entre ambos chicos surgió un vínculo muy profundo, basado en la comprensión mutua, y esa amistad los acompañaría a lo largo de sus vidas. Según allegados, Emmanuel incluso le declaró su amor a Xavier por aquel entonces. Él lo rechazó, pero la complicidad siguió intacta. Unos años después, Xavier conoció a Agnès Hodander. La chica, nacida el 9 de noviembre de 1962, en Neuilly-sur-Seine, en las afueras de París, destacaba por ser muy religiosa. De hecho, fue asistente en la escuela católica Blanche de Castille, en Nantes, donde, entre otros deberes, le correspondía hacerse cargo de enseñar el catecismo. Aunque poco se conoce de sus antecedentes familiares, lo cierto fue que Xavier y Agnès estrecharon vínculos y surgió entre ellos un intenso romance. Pero el fuego amoroso también fue breve, pues pronto tomaron caminos separados. En 1990, Agnès dio a luz a Arthur, su primer hijo, producto de una relación casual. Poco después, Xavier y ella se reencontraron, se reavivó la llama y decidieron casarse. Él adoptó a Arthur como hijo propio. Transcurridos 2 años, recibieron a su primer hijo, Thomas, el heredero del apellido. Para honrar semejante ocasión, Xavier eligió a Emmanuel como padrino del primogénito. Luego llegó Annie y por último Benoit. Así, la pareja se dedicó a criar a 4 hijos. Todo parecía marchar viento en popa,
eran el prototipo de la familia perfecta. Xavier se mostraba con todos como un padre muy afectuoso y a su vez, los chicos eran buenos estudiantes y tenían una enorme reputación que pronosticaba un futuro esperanzador. Por su parte, Agnes mostró interés desde siempre por inculcar a sus hijos su fe, y era común verlos asistir juntos a misa. La opinión generalizada entre los demás feligreses era que se trataba de una mujer amable, pero estricta con sus hijos. Pero en diciembre de 1995 tuvo lugar un terrible acontecimiento que llevó a algunos miembros de la Iglesia de Filadelfia a abandonar el grupo y denunciarlo ante la Asociación de Asistencia a las Familias y Víctimas de Abusos Sectarios. Todo ocurrió tras ser convocados a concentrarse en una mansión donde Christine anunció que tenía un nuevo mensaje de su madre para transmitir al grupo, o más precisamente, a los hombres del grupo. La joven se ofrecía sexualmente a ellos, uno a uno, para que de estas uniones naciera el Salvador. Pese a lo denigrante del hecho y el rechazo que generó en algunos, todo apunta a que nadie avisó a la policía. Por ende, la secta continuó su actividad. Alrededor del año 2000, atendiendo a sus gustos e intereses, Xavier llevó a su familia a vivir a Estados Unidos. Siendo un hombre discreto, carismático, simpático y políglota, Xavier calculó que sería capaz de pasar por un estadounidense sin problema. Sin embargo, la empresa fracasó, y en el intento él perdió mucho dinero. De regreso en Francia, comenzó a adquirir cuantiosas deudas relacionadas con sus actividades profesionales. Esas actividades fueron siempre vagas, pero distintas investigaciones lo han descrito como un vendedor. El tema del dinero, según diversas revelaciones de medios franceses, inquietaba a Xavier desde hacía varios años. Había intentado, por ejemplo, con un sistema extraño de importación de automóviles desde los Estados Unidos a Francia, que no dio resultado. Creó varios negocios pequeños, todos con un éxito limitado. Una guía de hoteles y restaurantes dirigida a representantes de ventas, un proyecto de sistema de fidelización de clientes para restaurantes, una llamada Federación Francesa de Comercio y, por último, una empresa de actividad discreta donde figuraba como gerente. Y si bien las cuentas de esta última eran accesibles a través de un sitio de información comercial, mostraban un balance reducido a su forma más simple. Como detalle, figuraba que en 2003 contrató a 6 vendedores que luego debió despedir. Aquel era un trabajo por el que Xavier se ausentaba de casa de lunes a viernes y que le reportaba muy poco dinero, unos $4.200 anuales de recursos declarados. De a poco, pero con firmeza, los problemas financieros se iban colando en la cotidianidad de su matrimonio, que seguramente también se vio afectado por desavenencias propias de la vida en común. Así, en 2004, Agnes escribió prolíficamente en el foro médico en línea francés Doctissimo. Allí relató las dificultades a las que se enfrentaban ella y su marido. Y hubo un detalle más que curioso. La mujer declaró que él le había comentado que una muerte en grupo, como familia, no sería una catástrofe. Hacia 2009, el incremento de las deudas afectó seriamente la relación de ambos, hasta el punto que, por unos meses, estuvieron separados. Durante todo ese tiempo, él le envió decenas de cartas culpándola de dañar a la familia con su partida y responsabilizándola también de su quiebra financiera. Todo eso ocasionó un descalabro emocional en Agnes, que perdió el apetito y el sueño. En más de una ocasión, Xavier acudió a la buena voluntad de Emmanuel. Proveniente de una familia acaudalada, Emmanuel también había heredado una importante fortuna de su padre. No hacía mayor alarde de ello. Permaneció soltero y habitaba un modesto departamento cerca de Loira. Enigmático y un tanto excéntrico, en cambio, nunca dudó en prestarle dinero a Xavier, pese a que se trataba de sumas considerables. Pero no solo hizo eso, también pagaba sus viajes
y hasta le sirvió de garante por la casa donde finalmente se mudó con su familia ya a finales de la década del 2000. La pareja y sus hijos residían, gracias a la generosidad de Emmanuel, en un chalet ubicado en los suburbios, específicamente en el número 55 del Boulevard Robert Schuman, al oeste de Nantes, en el departamento del Loira Atlántico. Una vez que la familia hizo vida allí, entre los vecinos se afianzó pronto el juicio de que Agnes era una mujer mandona y menos afable que su marido. Y es que, puertas adentro, ella enfrentaba un infierno. Agnes percibía en Xavier a un hombre demasiado frágil y, paradójicamente, demasiado rígido, demasiado militar. Chapado a la antigua, se ocupaba de hacer su papel de cabeza de familia. En contraste, en la intimidad carecía de tacto. No era ni tierno, ni mimoso, ni emocional. Y en ocasiones llegaba a ser abusivo. Y había más. A sus amigas del grupo de oración de los jueves, Agnes les había confiado su preocupación al descubrir cómo Geneviève controlaba a Xavier. Una mística enferma mental. Así describió a su suegra, y tenía miedo. El 20 de enero de 2011 murió Bernard. Teniendo en cuenta la discordancia entre su estilo de vida y su complicada situación económica, Xavier cifró sus esperanzas en que la pérdida de su padre se tradujera en una herencia. Pero pronto se llevó la sorpresa de su vida. Al meterse de lleno con el patrimonio de su padre, se dio cuenta de que no quedaba nada. En su lugar, solo encontró algunos papeles, un rifle calibre 22, una tarjeta, un anillo y algo de efectivo, y se apropió de esos escasos objetos. De tal modo, y a pocas horas de la muerte de Bernard, Xavier retiró efectivo con su tarjeta. Luego, el 2 de febrero, adquirió una licencia para portar y usar armas. Además, el 12 de marzo fue registrada la compra de un silenciador para dicha arma. Y en algún punto, en ese lapso, compró cal viva. Xavier usó el rifle para disparar contra un globo que había colocado sobre un caballete en su jardín. Emmanuel estaba de visita y probó el arma. Todo le pareció completamente inocente. Y el silenciador, según le dijo entonces Xavier, resultaba de gran utilidad para evitar molestar a sus vecinos. El viernes 1 de abril, los dos amigos fueron juntos a un campo de tiro. El rifle heredado de Bernard era toda una atracción en ese momento. Al atardecer del día siguiente, Emmanuel llamó 5 veces seguidas a Xavier. Charlaron cerca de 1 hora. Las investigaciones apuntan a que el horror habría comenzado el domingo 3 de abril. Esa noche, Xavier, Agnes y sus hijos fueron al cine y después pasaron una agradable velada cenando en un restaurante. Estaban todos menos Thomas, el hijo mayor de la pareja, quien era alumno de una universidad católica en Angers y residía en un albergue estudiantil de la zona. Luego de la salida nocturna, todos regresaron a su chalet, donde fueron vistos por sus vecinos. Incluso algunos miembros de la familia se comunicaron a través de mensajes de texto con amigos y conocidos. El propio Xavier llamó a Christine y le contó que habían ido a comer afuera. La teoría más aceptada de los hechos ocurridos esa noche es que Xavier drogó tanto a su mujer como a sus hijos y esperó a que estuvieran dormidos para después dispararles y enterrarlos en el jardín. Aplicó la misma operación a los 2 perros labradores de la familia, León y Jules. La coartada de Xavier, por supuesto, no resultó menos macabra que sus asesinatos. Ese lunes comenzó su día temprano y a partir de las 6 de la mañana contactó a personas relacionadas con su círculo familiar. Llamó al trabajo de Agnes para decir que iba a faltar por una gastroenteritis
Luego se comunicó con los colegios de los hijos. Dijo que Arthur, el hijo de Agnes de su primera relación, tuvo un accidente con su motocicleta y que Annie y Benoit estaban enfermos. Al mediodía, también mandó una carta al restaurante donde trabajaba Arthur para decir que renunciaba porque su padre había sido transferido a Australia. Todavía le quedaba Thomas. Ese mismo lunes 4 de abril, Xavier lo contactó y cenaron en el restaurante Le Cavier, en Arville, cerca de la residencia universitaria. Tras la comida y ya cansado, el joven volvió a su habitación. Pero al día siguiente, Thomas recibió un mensaje urgente de su padre en el cual le decía que Agnes supuestamente había tenido un accidente con su bicicleta y estaba internada con un leve coma en un hospital, por lo que el joven viajó de inmediato a Nantes. Se presume que fue entonces cuando Xavier lo mató, de la misma forma que a sus hermanos y a su mamá. Entonces, poco antes de las 9 de la noche, Emmanuel se comunicó de nuevo con Xavier. Esta vez conversaron poco menos de 19 minutos. A la medianoche, un amigo de Thomas recibió un mensaje. En él, le contaba que estaba en casa mirando una película con su padre. Posiblemente ya estaba muerto. Aproximadamente una hora después, Xavier envió un correo electrónico a Emmanuel acordando encontrarse pronto. Utilizando una metáfora marinera, el amigo le respondió que no olvidase que tenía un poder notarial y que la llave estaba en el velero. A partir de ahí, y contrario a lo que cualquiera pensaría, Xavier no fue discreto en sus movimientos. Entró y salió de su casa y hasta dejó una nota en la puerta pidiendo que no les llevasen más correspondencia. Muchísimo menos optó por esconderse. Al contrario, retiró dinero en efectivo en cajeros automáticos. Su imagen fue captada por docenas de cámaras de seguridad. Pagó con sus propias tarjetas de crédito en restaurantes y se alojó en hoteles con su verdadero nombre. Empezaba su huida perfecta. Y en el vecindario, entre tanto, los demás habitantes notaban poco a poco algunas señales preocupantes. Las ventanas de su chalet, antes siempre abiertas, ahora llevaban días cerradas. Los niños de la zona habían dejado de ver a los 4 hijos de la familia. Nadie escuchaba los ladridos de León y Jules, y Agnes no había vuelto al trabajo. Era como si se los hubiese tragado la tierra. Atando todos los cabos sueltos, los alarmados vecinos acudieron a las autoridades. Pero una vez en el sitio, los oficiales se encontraron con una heladera casi vacía, en la que apenas había algunos frascos de dulces. Hallaron una mopa todavía húmeda en la cocina, un juego de ajedrez sobre la mesa del living y las guitarras sobre un sofá. Tal parecía que los Dupont de Ligonnès se habían evaporado. Era un tanto siniestra la escena, pues sus camas estaban sin sábanas, todos los cuadros sin sus fotos y algunos roperos sin sus vestimentas en el interior. En medio de la incertidumbre, el 9 de abril, una misteriosa carta anunciaba a familiares y amigos que Xavier había sido contratado por la Administración para el Control de Drogas DEA en los Estados Unidos y que de un momento a otro todos debieron viajar de incógnito como parte de un programa de protección de testigos, por lo que no iban a responder llamados ni mensajes de ningún tipo. La intriga siguió en aumento. A algunos vecinos les parecía que había algo raro detrás de esa historia. Temían por la vida de los Dupont de Ligonnès y pidieron que las autoridades intervinieran nuevamente. Mientras todo eso ocurría, Xavier emprendió un viaje por el sur de Francia con su propio auto, un Citroën azulado matrícula 235 CJG 44. Días después de la carta, cuando el caso comenzó a ser más mediático, algunos detalles del pasado fueron saliendo a la luz y tomaron relevancia. El 15 de abril, cámaras de seguridad captaron a Xavier ingresando a un pequeño hotel cerca de Cannes. Luego aparcó su coche, cogió un bolso y se adentró en la densa zona boscosa de la zona. Fue la última vez que se le vio. Curiosamente, en el transcurso de aquella jornada,
Emmanuel llamó a su madre para compartirle secretos que había guardado durante años. Era homosexual, alcohólico y estaba deprimido. El pedido de los vecinos y la ausencia de pistas derivaron en una nueva visita a la casa de la familia por parte de las autoridades. Fue el 21 de abril de 2011. En aquella ocasión, la tierra removida debajo de una terraza llamó la atención de un oficial. No tardó mucho en encontrar una tapa de cemento entre la tierra y segundos después ocurrió el hallazgo más atroz. Los cadáveres de Agnes y sus 4 hijos estaban envueltos en bolsas, con entre 2 y 3 balas en sus cuerpos y cubiertos por múltiples símbolos religiosos. Todos los cadáveres habían sido cuidadosamente enterrados en sacos de arpillera y cal viva. Bajo tierra yacían también los 2 labradores de la familia. Sin embargo, los peritos no hallaron ningún rastro de sangre, ni una sola huella o ADN. A partir de ese momento, Xavier pasó a ser el hombre más buscado de Francia, acusado de la masacre. Su cara invadió los medios de comunicación y enseguida todas las miradas estuvieron puestas sobre el conde, a quien dieron por entonces en llamar el hombre más buscado, el asesino de Nantes, el rostro del espanto. Pero en suma, parecía que el sujeto misteriosamente había desaparecido de la faz de la tierra. La autopsia de los 5 cuerpos mostró a las autoridades que se enfrentaban a una ejecución metódica, y así fue informado por el fiscal de Nantes, Xavier Rosin. La mayoría de las balas habían sido disparadas a las cabezas. Además, en los chicos se encontraron rastros de una sustancia que sirvió para adormecerlos, lo que confirmaba la hipótesis de que fueron atacados mientras dormían. En el caso de Agnes, un dato impactó a los investigadores. En la habitación matrimonial encontraron un aparato que usaba para luchar contra sus apneas de sueño. Había dejado de funcionar para siempre a las 3:27 del 4 de abril. El equipo de investigación barajó la idea de que tal vez Xavier dudó en asesinar a Thomas, ya que era el heredero de su apellido. Dado el vínculo de ambos hombres, Emmanuel fue citado por las autoridades y en esas pericias iniciales él se mostró colaborador. Además, se le veía muy convencido de que la huida de Xavier no era sino una suerte de peregrinación antes de cometer suicidio. Consultado sobre el fusil, Emmanuel negó estar en conocimiento de su existencia. Para cuando los investigadores hurgaron un poco más allá de la superficie y comenzaron a interesarse por su vida, descubrieron varias áreas grises y entendieron que el hombre no era realmente quien decía. Algo trascendente ocurrió apenas 24 horas después. Justo antes del mediodía, la policía de Nantes acudió a registrar el domicilio de Emmanuel. Los agentes caminaron por el estrecho apartamento y agarraron la computadora portátil HP que yacía sobre su cama. Y en esa oportunidad, Emmanuel contó lo que de verdad sabía sobre el fusil de su amigo. La posterior exploración del disco duro sacó a la luz su larga correspondencia con Xavier, que incluía intercambios banales o comentarios sobre el sentido de la vida, pero también otros correos electrónicos que daban un color extraño a la relación. Uno de ellos llamó especialmente la atención de la policía, el enviado en la madrugada del 6 de abril. La suma de todos esos detalles les hizo pensar a los investigadores en la posibilidad de que hubiese sido él quien lo ayudó en su huida. Pero Emmanuel no fue el único personaje bajo sospecha. Para ese entonces, Christine también resultaba inquietante para los agentes. Durante las respectivas entrevistas que debieron dar, Christine y Geneviève fueron misteriosas. Pintaron una imagen muy superficial de Xavier, y la policía no sabía nada de la iglesia de Filadelfia. Geneviève respondió preguntas sobre la infancia de su hijo, pero evitó cualquier asunto incómodo, como el origen de sus ingresos, y obviamente negó la existencia de la secta. La diligencia del grupo investigador pudo más.
Y entonces los secretos de ambas mujeres afloraron al encontrarse una copia del informe de la denuncia hecha años antes por los exintegrantes que huyeron despavoridos de la secta ante la propuesta de que Christine tuviera sexo con todos los hombres para engendrar al elegido. La existencia de la secta, integrada por personas de gran solvencia económica que constituían sus fuentes de financiamiento, era un dato de gran valor, pues aquel ambiente pudo brindarle a Xavier ayuda logística y material, pensaron los agentes. Por esa razón, todos los exmiembros de la Iglesia de Filadelfia fueron interrogados, y con la esperanza de que alguna conversación los traicionara, la policía intervino a los seguidores del movimiento y vigiló sus correos. Pero fue en vano. No hubo ninguna huella definitiva que seguir. Mientras, el teléfono celular de Xavier sirvió para armar el recorrido que hizo dentro de su país. El último rastro concreto era la grabación del 15 de abril. Por el formato del bolso, los investigadores presumieron que allí llevaba el arma. Todo parecía indicar que se había suicidado en el bosque, pero a los detectives algo no les calzaba, pues tras minuciosas búsquedas en la extensa maleza, nunca encontraron un cuerpo o restos de él. De tal modo, tomó fuerza la teoría de que habría sido recogido en la costa por un barco que lo llevó a otro país. Fue entonces cuando se puso en marcha una orden internacional de captura. El 4 de mayo, la policía de Nantes contactó al Centro Nacional de Seguimiento Pesquero, CNSP, para comprobar si Emmanuel y Xavier eran propietarios de un barco a motor o de un velero. No hallaron nada, aunque eran conscientes de que los listados no estaban necesariamente actualizados. El 9 de mayo, Emmanuel fue citado a la comisaría de Nantes para una nueva entrevista, que en realidad fue un interrogatorio. Esta vez la policía sabía lo que buscaba: un barco. También suponían quién era el capitán. En ese momento, Emmanuel no tenía idea del avance de las investigaciones realizadas ni de las sospechas que pesaban sobre él. Consultado acerca de la referencia a un velero, el hombre confesó que era una combinación desafortunada de circunstancias con el caso. Les explicó que hizo a Xavier beneficiario de un poder para acceder a su caja fuerte en la agencia Place Royal de Nantes, y en caso de que alguna desgracia le ocurriera, la llave reposaba en un velero a escala en un apartamento. En la caja fuerte estaba su testamento. Eso era todo. Los agentes lo dejaron ir y fueron presos de la angustia porque se sentían con las manos vacías. Las casualidades resultaban algo difíciles, pero son apuestas dadas en una investigación. A veces se inclinan del lado correcto, a veces del otro. En esa etapa de las pesquisas, a Emmanuel se le escuchó como a un simple testigo. No había detenidos y los agentes se cuestionaban qué sentido podía tener interrogarlo en semejante contexto. Pero, mientras tanto, optaron por darle una suerte de sacudida, empujarlo contra una pared, porque con el paso del tiempo seguía siendo el cómplice más creíble. Un dato relevante surgió cuando revisaban todos los cheques emitidos a la orden de la empresa creada por Xavier. Los investigadores encontraron un cheque por una cantidad importante e inusual, $4,200. Lo firmaba Emmanuel. La dirección ingresada en la parte inferior izquierda indicaba una cuenta aún desconocida en el caso, y no cualquiera, una cuenta en Mónaco. Inmediatamente se envió una solicitud para obtener los extractos de esta cuenta, pero Mónaco confirmó su reputación. No había excepción a las leyes de privacidad bancaria. La normativa obligaba a responder únicamente a los organismos reguladores monegascos. Así, el 28 de septiembre, 4 policías llamaron de nuevo a la puerta de Emmanuel. Largos minutos después, su silueta emergió. Estaba en ropa interior, completamente perdido, apenas capaz de declarar su identidad. En el austero interior, botellas de alcohol vacías daban cuenta de una gran soledad.
No había recibido ningún correo de su amigo ni llamadas telefónicas, y eso era exactamente lo que lo enfermaba. Los policías ya no veían a un sospechoso, sino a un náufrago. ¿Y si ese rastro estaba equivocado? Xavier fue convirtiéndose así en uno de los presuntos asesinos más buscados de la historia de Francia y quizá del mundo entero. En 2015, un periodista dijo que había recibido una carta suya en la que afirmaba estar vivo. Se realizaron análisis de escritura, ADN y huellas dactilares, pero la nota nunca dio lugar a ninguna información adicional. El 9 de enero de 2018, la policía allanó el monasterio de Saint-Desert en Roquebrune-sur-Argens, después de recibir una pista acerca de un monje que se parecía a Xavier. Tras 2 horas de búsqueda intensa, determinaron que se trataba de un caso de identidad equivocada. El 18 de enero de 2019, Emmanuel sucumbió a un infarto. Ese mismo año, las autoridades arrestaron y detuvieron a un hombre que creían que era Xavier en el aeropuerto de Glasgow, en Escocia. De nuevo, se trataba de una persona que se le parecía bastante. Otra teoría lo ha ubicado en Sudamérica, específicamente en Argentina. Después de todo, su manejo de idiomas y su carisma jugarían a su favor. Los años han seguido corriendo, y mientras tanto, la iglesia de Filadelfia no solo no ha desaparecido, sino que se sabe que últimamente ha experimentado un resurgimiento. Es un grupo pequeño e increíblemente cerrado. Algunos miembros han sido parte de ella durante casi 40 años y viven como si estuvieran retirados del mundo. Y en el verano de 2019, 2 hermanos que se criaron en sus filas denunciaron nuevamente a Christine y a Geneviève. Ambas mujeres se han ocupado durante 2 décadas de predicar con fervor su postura. Xavier está vivo, es inocente, está escondido en Estados Unidos como testigo protegido. Todo lo escrito en la carta del 9 de abril es pura verdad. Puede sonar como una negación, pero también, acaso, sea la forma de filtrar y ocultar ciertos secretos. Desde 2011 a la fecha, el caso no ha dejado de ser un cúmulo de especulaciones y pistas falsas que terminan llevando a las autoridades a navegar por laberintos sin salida. La pregunta que surge es, ¿podrá algún día hacerse justicia para Agnes y sus hijos? Aunque el panorama se muestra desolador, hay quienes confían en que la verdad terminará saliendo a la luz. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.